Hola, mi nombre es Ingrid Pineda. Soy terapeuta especializada en manejo emocional, biodescodificación, hipnosis, bioneuroemoción y programación neurolingüística. El día de hoy vamos a platicar de lo que es el proyecto sentido. El proyecto sentido viene viene previo a nuestra gestación. Cuando nuestro ser ha decidido llegar a cierto entorno, a cierta familia, a cierto clan, también ha elegido este clan, esta familia, este entorno en el que se va a desarrollar para con ello poder adquirir las experiencias que le harán evolucionar mayormente. Luego entonces, el proyecto sentido nos habla de toda la carga emocional que hubo por parte de nuestros padres, sobre todo en este caso por parte de la madre, previo a nuestro nacimiento. El proyecto sentido comienza desde 9 meses previos a la gestación, es decir, para que tú puedas ver desde qué momento comienza tu proyecto sentido, tendríamos que irnos de tu fecha de nacimiento 9 meses atrás y luego 9 meses más detrás. Esto quiere decir que van a ser 9 meses antes de que comience tu gestación. ¿Para qué nos va a servir el proyecto sentido? Porque desde ahí vamos a poder observar todas las cargas emocionales inconscientes que traemos y con las que vivimos. Vamos a observar cuáles son estas cargas que dictaminan también en ciertos grados nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver y percibir el mundo, ya que de acuerdo con ello vamos a estar permeados por cierta emoción, vamos a estar impactados por ciertas situaciones que vivió mamá, que vivió papá, previo a nuestro nacimiento. Aquí lo más importante van a ser diversos factores que se pueden presentar dentro del proyecto sentido. En primera instancia, vamos a observar la carga emocional que tuvo mamá previo a la gestación. ¿Cómo vivía ella? Si es que se encontraba casada, si se encontraba soltera, si se encontraba en alguna relación, o qué fue lo que pasó 9 meses antes de tu gestación. También, ¿cómo es que fue tu gestación? Vamos a observar también en una primera etapa, en la parte en donde apenas estamos observando la situación previa a la gestación, vamos a observar si mamá tenía pareja, cómo se llevaba con esta pareja, qué pensamientos había, dónde vivía mamá, si mamá vivía aún con sus padres o ya estaba casada viviendo un matrimonio. Vamos a observar tanto si mamá como papá estaban trabajando, estaban estudiando. Vamos a observar si ya había hijos previos o no, si había abortos previos. Todo esto va a ser importante para poder observar desde el proyecto sentido el área de los deseos. ¿Cómo fuimos deseados? ¿Cómo previo a nuestra concepción hubo este deseo por traernos a la vida o no? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con algunas situaciones en las cuales el hijo no fue deseado y esto también va a tener una carga en su vida, va a tener una carga emocional, va a modificar su forma de ser y estar en el mundo, dado que un niño que no ha sido deseado tiene esa carga correspondiente en su ser, aun cuando no sea totalmente consciente de esta situación. Recordemos que vamos a tener 2 lenguajes y el lenguaje más implícito, el lenguaje que va a estar de una manera mucho más profunda, va a ser el lenguaje del inconsciente. Entonces, va a ser importante observar dentro de este proyecto sentido cómo estaba el entorno previo a que nosotros fuéramos gestados. Después vamos a observar qué pasó durante la gestación a partir de que se sabe que mamá se encuentra embarazada.
si es que mamá vivía con su pareja o no, si es que mamá tuvo alguna plática con su pareja, con papá, para decirle que nos estaba esperando y cómo reaccionó papá, cómo reaccionaron los abuelos, tanto paternos como maternos. Todo esto va a ser muy importante. Y recordemos que en todo esto va a haber una palabra clave. La palabra clave va a ser el sentir. Realmente cómo sintieron esa noticia, ese nuevo cambio, ese nuevo panorama. Si había hermanos también, cómo vieron la noticia, cómo se las dieron, cómo percibieron el hecho de que viniera otro hijo a la familia. Esto va a ser dentro de la etapa gestante, dentro de esos 9 meses de gestación. Posterior a esos 9 meses de gestación, vamos a observar los 3 primeros años del individuo. ¿Y por qué los 3 primeros años? Porque en esos 3 primeros años nuestra frecuencia cerebral va a estar mucho más conectada con mamá, va a estar mucho más receptiva a todas las emociones que pudiesen estar impactando en todo el escenario en el que estemos viviendo. Recordemos que toda esta experiencia es parte de lo que nosotros hemos determinado, es parte de lo que nosotros venimos a aprender para poder seguir evolucionando. Luego entonces vamos a observarlo sin juicio, vamos a observarlo con toda la libertad de observar que papá y mamá son individuos al igual que nosotros, que se encuentran en una etapa de aprendizaje, que se encuentran en una etapa de crecimiento. Entonces, no vamos a juzgar el hecho de cómo vivió mamá nuestra gestación o cómo vivió papá nuestra gestación previo a esta o posterior a esta. Realmente el proyecto Sentido nos va a servir para poder clarificar qué es lo que estamos determinando en nuestras vidas y desde dónde viene. Quizás si yo no tengo pareja, podría ser porque desde el proyecto Sentido mamá no tuvo pareja. Entonces cuando mamá no tiene pareja dentro de esa gestación, también queda dentro de mi ser esa emoción de que no puede ser que no sea necesario tener pareja para tener una familia, o puede ser que si papá se fue, si la abandonó, a lo mejor lo que está ocurriendo ahí es que hay un resentir, hay un rencor hacia esa figura masculina. Entonces, en mi vida, yo lo voy a reflejar en algún momento, ya sea de una manera totalmente ligada con la experiencia, es decir, repitiendo el patrón, o lo voy a ligar en una resistencia, es decir, haciendo todo lo contrario. Sin embargo, al estar dentro de cualquiera de los polos, me encuentro en un desequilibrio. No me encuentro totalmente equilibrado para poder sanar esa situación. Por eso el proyecto Sentido nos va a ayudar a observar mayormente qué es lo que estaba pasando y qué es lo que yo vengo cargando de esa gestación, de esa forma en la que fui concebido. También va a ser importante, como te decía, primero los 9 meses previos a la gestación, los 9 meses de la gestación o el tiempo de gestación, y después los 3 años, los primeros 3 años de crianza. Ahí también vamos a observar qué es lo que pasaba con mamá, qué es lo que pasaba con papá, si seguían juntos o si ya se habían separado, si había una relación cordial o había una relación en conflicto. Todo eso va a ser importante observarlo. Si había hijos previos, ¿qué pasaba con estos hijos? Porque al final del día no va a ser lo mismo cuando un ser venga y sea el único hijo de momento que cuando ya hay hijos previos. Por supuesto que la atención va a ser diferente, pero también la emoción va a ser diferente, porque mamá tiene que hacerse cargo del bebé que acaba de nacer, más aparte de los otros niños que se encuentran ahí. Por otro lado, vamos a observar con gran importancia cómo fue el nacimiento, cómo fue el parto. No va a ser lo mismo
si hay un parto natural, si hay una cesárea. No va a ser lo mismo si hay una cesárea porque es necesario o si hay una cesárea porque determinó mamá que era lo más cómodo. Esto va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque va a cambiar el sentir de este nuevo ser, dentro de toda esta percepción que pueda tener mamá de esta situación. Quizás si mamá dice, bueno, no voy a tener un parto normal, voy a tener una cesárea porque no quiero esforzarme, porque quiero estar más tranquila, porque no quiero sufrir. Todo eso va a quedar también permeado en ese ser. Y entonces, ¿con qué va a conectar? Con que el momento del parto es sufrimiento, con que el momento del parto es dolor, que el dar vida es doloroso. Entonces, eso podríamos observarlo después dentro de la vida de este individuo, quizás en el momento en el que quiera tener hijos o en el momento en el que llegue a tener hijos, ya sea que no pueda tener hijos porque hay un miedo muy fuerte de que hay dolor, de que hay sufrimiento a través del parto, o puede ser que tenga hijos pero indudablemente requiera de una cesárea de una manera totalmente necesaria fisiológicamente, dado que el registro inconsciente, el registro biológico nos dice que el dar a luz de una manera natural no es la opción. ¿Por qué? Porque duele, porque se sufre, porque uno se tiene que esforzar, etc. O quizás porque se corren riesgos. Entonces todo esto va a ser importante para observar cómo se va pasando toda esta información de una manera inconsciente a los seres que vienen después. También va a ser importante aquí ver cómo concebimos a papá y a mamá, si se mantenían en el hogar, si nos acompañaban, si estaban con nosotros o si nos abandonaron, si nosotros nos sentimos abandonados. Recordemos que vamos a observar cuál es la percepción. Quizás mamá no me abandonó, pero se fue a trabajar y yo lo atribuí a un abandono. Yo lo sentí como un abandono. Quizás papá sí se fue, o quizás de igual manera se fue a trabajar y yo lo sentí como un abandono. Sin embargo, va a ser diferente para el ser el sentir el abandono de papá que sentir el abandono de mamá. Dado que desde el abandono de papá lo que voy a sentir es eso, un abandono, él se ha ido y quizás me invada una tristeza. Pero cuando mamá me abandona, no nada más me va a invadir una tristeza, sino que además voy a tener miedo a morir. ¿Por qué? Recordemos que todo esto está muy conectado con la parte biológica, con la parte instintiva. Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos una mascotita, un gato, y ese gatito tuviera bebés? Si el papá de los gatitos se va, no pasa nada, pues simplemente se fue, dejó a los gatitos ahí. Pero si la mamá de los gatitos se va, ¿qué pasa con esos gatitos? No van a poder sobrevivir porque no van a tener quien les dé de comer, no van a tener quien los amamante. Entonces, eso va a crear a un nivel instintivo la posibilidad a morir. Y cuando lo llevamos a un proyecto sentido, cuando hay el abandono de mamá, tengo constantemente ese miedo de morir, ese miedo dado que fui abandonado de alguna manera por mamá. Entonces va a ser importante observar todas estas partes dentro del proyecto sentido. Ahora, ¿para qué me va a servir ese proyecto sentido? Bueno, me va a servir para poder ver desde qué lineamientos estoy rigiendo mi vida. Si mi vida está regida por mí de una manera consciente o me estoy rigiendo por los patrones inconscientes que me ha heredado mamá, que me ha heredado papá, por todas estas ideas. También va a ser importante si dentro de este proyecto, dentro de esta situación, antes de que yo naciera, hubo otro bebé que se perdió, ya sea un bebé que ya haya nacido y haya muerto, o ya sea un aborto que haya habido previo a mi gestación. ¿Por qué? Porque entonces va a ser como una suplantación, es decir, el nuevo bebé viene a suplantar
al bebé que murió o al bebé que fue abortado. Entonces, ahí va a haber una carga emocional muy fuerte, dado que ese bebé van a ser las personas que vamos a observar que nunca les es suficiente nada. Van a ser las personas que van a estudiar 1, 2, 3 carreras, que van a tener este carro y otro carro. ¿Por qué? Porque siempre tienen esa sensación de que necesito llenar algo, estoy suplantando a alguien, necesito dar a reconocer, hacer ver el por qué yo sigo aquí y además el por qué el otro no está. Y como yo vine a suplantar al otro, pues obviamente tengo que correr, por así llamarlo, también con toda la carga de la otra persona o del otro bebé. También va a ser importante que observemos si dentro del proyecto sentido hay hermanos que tengan poco tiempo de distancia, es decir, que se lleven 1, 2 años. ¿Por qué? Porque entonces si estamos hablando de que mi proyecto sentido van a ser 9 meses antes de la gestación, los 9 meses de la gestación y 3 años posteriores, si en ese lapso de esos 3 años ya viene otra gestación, estamos hablando que el proyecto sentido de ese otro bebé va a venir 9 meses previos a la gestación, los 9 meses de gestación y los 3 años siguientes. Es decir, se va a empalmar con mi proyecto sentido. Luego entonces no voy a tener un proyecto sentido propio, voy a tener un proyecto sentido que está conjugado con mi hermano o con mi hermana. Esto va a ser importante porque entonces no voy a tener esa personalidad propia, no voy a tener ese espacio propio, dado que está conjugada esa emoción con la emoción que también se está impactando en el otro bebé. Por supuesto, como te decía, todo esto va a ser importante para ver cómo el individuo se va a desarrollar en su vida. Un autor nos dice, el proyecto sentido es el sentido inconsciente que tiene el clan sobre nosotros y el sentir que le da. Es decir, el proyecto sentido no es mío, no me corresponde a mí, le corresponde al clan, le corresponde a mi papá, le corresponde a mi mamá, más allá le corresponde a mis abuelos, le corresponde a toda esta gente que tuvo que ver con mi nacimiento, que tuvo que ver con toda esa proyección que tenían de mí. ¿Para qué vine a la vida? ¿Para qué mamá, para qué papá trajeron un nuevo ser? Muchas veces, aun a pesar de que no se haya deseado a este bebé viene a restaurar algunas situaciones en papá y mamá. Entre el óvulo y el espermatozoide se encuentra una resonancia. Anteriormente la genética nos decía que el espermatozoide, pues bueno, entraba en una competencia, por así llamarlo, para llegar al óvulo y entonces el espermatozoide que era más rápido, que era más hábil, era el que llegaba al óvulo y lo gestaba. Sin embargo, el proyecto sentido nos dice que esto no es así. Lo que ocurre es que el espermatozoide que está en resonancia con ese óvulo va a ser el que geste, va a ser el que entre a conjugarse con ese óvulo para poder efectuar esa gestación. Entonces, ¿con qué va a resonar? Va a resonar con las emociones y con la información que se encuentra en dicho óvulo. El hijo es la solución inconsciente de las problemáticas de nuestros padres. Deseos o intenciones con que somos concebidos van a determinar nuestro carácter. Porque, ¿qué pasa si de repente mamá ha viajado mucho y se embaraza de mí? Y entonces siente que ya no va a poder viajar porque está embarazada. Eso indudablemente va a afectar a ese ser, porque va a sentirse como que ha venido a frustrar la vida de mamá. Entonces vamos a tener que observar que muchas veces dentro de este proyecto sentido, que repito, no es nuestro, no es de mi ser, es algo con lo que me está permeando mi familia, es algo que me está
por así llamarlo, heredando el clan. Es algo que está definiendo el otro en mí. Desde el nombre también habrá que ver por qué pusieron el nombre que le pusieron al niño, si querían que fuera niño o niña y por qué. Recordemos que en la antigüedad algunas familias creían que era mejor que el primogénito fuera varón para que entonces pudiera continuar con el apellido y de esta manera tener un legado. Entonces todo esto va a ser importante porque ¿qué pasa si querían un niño y pues nací niña, ¿no? Entonces eso va a ejercer una emoción que va a impactar en mí. Si bien quizás no lo sepa, pero hay que indagar dentro de la familia. Sin embargo, también lo podemos hacer de una manera inversa. Es decir, si yo observo que tengo ciertas tendientes de miedo, ciertas tendientes de tristeza, de algunas situaciones que no tienen nada que ver con mi cotidianidad, que no tienen nada que ver con mi día a día, puedo también observar que quizás venga desde ese proyecto sentido que está vinculado conmigo. Recordemos que el inconsciente siempre va a guardar ese registro. Luego entonces no va a importar si no conozco totalmente la historia, porque mi inconsciente va a guardar esa información. La cuestión es entrar a esa información para poderla descodificar nuevamente y poderla hacer visible, llevarla a la luz, para entonces poder observar realmente quién soy, si soy quien aparento ser o si estoy siendo parte de una programación que puso mi familia. Entonces, en ese momento lo que yo necesito es romper. Romper significa romper con el clan, pero incluso se puede significar traicionar a la familia. Esto va a ser muy fuerte para nuestra parte inconsciente, porque si yo traiciono a la familia, ¿qué pasa? Que ya no pertenezco a ese clan. Y para el ser humano, una de las situaciones más importantes va a ser pertenecer. Pertenecer a un clan, pertenecer a un sector, pertenecer a un grupo. Entonces, si yo rompo con esas imposiciones que están ejercidas en mí, voy a estar rompiendo también con mi familia. Por ello es que tengo que hacerlo de una manera consciente, hacer conscientes todas estas ideas que están permeando el clan en mí, todas estas ideas que vienen de mamá, que vienen de papá, que vienen de igual y de las creencias de los abuelos o de los ancestros, que a veces ni siquiera tienen que ver con mamá